¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a otra presentación de la prensa de hoy. Hoy, Día del Padre, reiteramos nuestro compromiso con la democracia nacional, con el desarrollo institucional de la República Dominicana, dándole la bienvenida, obviamente, a Elido Pérez, quien se encuentra con nosotros. Adelante. Buenas noches, Melvin. Felicidades a ti como padre también. Y quiero tomar esta felicitación para hacer una reflexión. La República Dominicana atraviesa en estos momentos y el mundo por una terrible crisis de ingobernabilidad familiar. La familia en la que Melvin y yo nos formamos, él desde la óptica de el modelo de crianza de sus padres y yo, aprendimos, nos enseñaron valores y nos enseñaron a ser tolerantes. Pero algo en lo que nos insistieron fue que no hiciéramos cosas mal hechas. Y cuando se decía antes, no hagan lo malo, se refería principalmente a no robar. Exactamente. Y la presentación que hacía el padre orgulloso de que mis hijos nunca han pisado la puerta de un cuartel, ni ellos tampoco, tomó espacio en la formación nuestra y nos encaminó a nuestras edades poder referirnos a este tema mirándole a los ojos a nuestros hijos, porque aprendimos, nos enseñaron, nos inculcaron valores. ¿Qué está pasando en la sociedad? Que los padres, confundiendo su rol, que han entendido que ser padre es sencillamente embarazar, o a sus hijos tratarlo como pollos de granja. ¿Qué le dan a los pollos de granja? Comida, calor y luz. Y techo. El calor de la luz, por supuesto. Eso mismo muchos padres creen que son buenos porque a sus hijos le tienen un apartamento, lo tienen en el colegio, le dan comida y creen que todo termina ahí. La sociedad que vivimos hoy es el reflejo de roles mal llevados por padres, que hoy algunos se atreven hasta a celebrar este día, y algunos se atreven hasta felicitarse cuando son responsables. No son cómplices, no son responsables de que sus hijos hoy estén por caminos extraviados, porque usted, cuando llevó a ese hijo a su casa algo que no le correspondía, usted se lo celebró. Y cuando ese niño llevó algo de su colegio que no le correspondía, usted no chequeó, ni lo hizo, ni lo acompañó al otro día a decirle a qué niño fue que le cogiste eso. Mire, entrégueselo en público. Cuando usted hizo eso con su hijo, usted le está enseñando lo que decíamos ahorita, que lo mal hecho tiene sanción. Por eso, hoy no podemos obviar esta fecha sin dejar el mensaje de nuestra preocupación de la llamada paternidad responsable. Si tienes un hijo, si tienes una hija, desde pequeño, desde meses, comiénzale a hablar, a instruirlo en la diferencia que hay entre el camino largo y el camino corto. El enseñar a los hijos el camino corto, lo fácil, lo placentero, es lo que te va a llevar a tener dos caminos en el futuro. O a llevarle flores a la tumba o a llevarles alimento a la cárcel. Tu decisión, ojalá estés a tiempo para tomarla. Y si no lo hiciste, hoy no celebres el Día del Padre porque no lo mereces. Mira, corroborando tu opinión, que está muy sólida, hay que decir lo siguiente: el hecho de que el segmento mayoritario de los delincuentes sean jóvenes de entre 16, 12, 14 años hasta los 30 y tantos, es el mejor indicativo de la malcrianza de los padres. Obviamente, la responsabilidad civil del crimen o el delito que cometa un joven no es culpa de los padres, pero desde el punto de vista ético, de la costumbre, de la responsabilidad familiar,
un hijo mal orientado necesariamente termina mal. Porque hoy, por ejemplo, los padres que tienen dificultades económicas, hogares divorciados, mujeres que crían solas a sus hijos, el padre irresponsable que apenas se preocupa por mandarle algo a la casa. Esos muchachos, cuando llegan a cierta edad, hay padres que lo ven como una industria, como una fuente de ingreso económico. Y si el hijo se aparece en la casa con un objeto no identificado, que no se sabe su procedencia, pues el padre sencillamente le dice que lo venda y vamos a resolver el problema de la casa. O si no, el padre que pone a su hijo a pedir en una esquina, o el padre que le dice a sus hijos que hay que buscar como quiera el pan de cada día. O el padre que le dice a su hija bien formada y bien dotada que se vaya a la calle. Que se vaya a la calle, que conozca gente, que se haga social. Entonces el resultado es una enorme descomposición, pero eso tú lo ves en la sociedad, en la familia de bajos ingresos. En la familia de clase media, cuando llega la hora de decidir si el adulto sigue bajo la tutela del padre o no, la hembra o el varón deciden irse. Ya la gente los jóvenes se están mudando solos, temprano. Antes era una decisión difícil, irse de la casa y mudarse solo. Hoy es más fácil. Hoy los jóvenes dicen que tienen que buscar su libertad, que tienen que disfrutar su vida, que tienen que construir su futuro ellos, que el papá no puede meterse con las relaciones que ellos construyen, y al final, usted tiene un hijo o una hija en la drogadicción, alcoholismo, robando, haciendo actos muy reñidos, cuestionados moralmente, como hasta actividad pornográfica, para decir algo, y al final usted se encuentra con que hay una destrucción en la familia y por ende una destrucción en la sociedad. Ese es el panorama que estamos viviendo ahora y que aparentemente ni la educación, ni la iglesia, ni otras instituciones y formas de vida pueden dar al traste con esa situación. Lo más importante es que tú debes entender, tú que tienes hijos pequeños, ya el árbol torcido es difícil de enderezar. Aún hay la oportunidad, hay herramientas. Ahora, la vida, tú tienes que saber, para que lo entiendas, que tú tienes un hijo, una hija, y ella trae consigo una mochila, las experiencias. En esa mochila tú tienes que ir aportándole herramientas, para cuando ella esté sola o él esté solo, él tenga la capacidad de recordar qué herramienta me puso papá y mamá, qué enseñanza. Por eso, mis hijos... Que generalmente no son libros lo que ponen esa herramienta. Entonces, lo que quiero es llevar a que entendamos que cuando tú formas un hijo bien, tú lo puedes soltar. Claro. Tú lo puedes soltar. Claro. La hija más chiquita mía se fue a Alemania con 17 años. Cuando terminó el bachillerato, a un intercambio de AFS. Y nosotros estamos preocupados, porque, ¿verdad? Pero no intranquilos. De manera que a ti que eres padre, te quiero decir que ojalá en este año, para la próxima celebración, tú puedas decir, yo reforcé tal asignatura. Me gusta esa palabra, reforzar, que se hacía antes en las escuelas cuando tú quedabas flojo en matemáticas, que te ponían un refuerzo. En las vacaciones. En las vacaciones. Sí. Vamos a reforzar valores, vamos a hablar de patria, vamos a hablar de honradez, vamos a hablar de pudor, vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de sacrificio. Hablemos para que formemos y tengamos la posibilidad de celebrar de verdad el Día de los Padres. Concluimos, vamos a la prensa de hoy en la parte publicitaria.
Continuamos con la prensa de hoy. Melvin Matthews y Elido Pérez agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan cada domingo a esta hora para tener este intercambio entre él y yo, y que ustedes desde sus hogares y con ustedes también pudieran tener el interés de ser parte de ellos y se sienten representados. La semana que pasó, se habló mucho de la despedida de Miriam Germán como Procuradora General de la República después de casi 4 años. Y he visto cómo mucha gente le han entrado a Miriam, la han casi insultado. Y quiero edificar desde mi óptica y contextualizar ese sector que se ha dado la tarea de maldecir la labor de la magistrada Miriam Germán Brito. Y he visto que los que parecerían opinadores no son realmente opinadores. Son gente que estuvieron comprometidos con el modelo anterior y con los procuradores anteriores y que no aceptaron que desde la dirección de este tratado por el presidente Luis Abinader, Ministerio Público con cierta independencia, esa diferenciación que había de ser Radamés Jiménez, miembro del Comité Central del entonces PLD, Procurador General de la República, de Yanalay Rodríguez, miembro del Comité Central del PLD, y que evidentemente, y los resultados están ahí, hicieron una labor de zapa en favor del establecimiento y fortalecimiento de la figura del Ministerio Público. Viene esta señora acrisolada desde fiscalizadora en el ejercicio en la judicatura y cierra con la Procuraduría General de la República, hacer un trabajo extraordinario que una diferencia abismal entre los modelos anteriores y lo que estamos viendo ahora. ¿Cuándo usted había visto que desde la Procuraduría, la más alta instancia del Ministerio Público en el país, se hubiese trabajado con ahínco el recuperar bienes del Estado? Claro, en vez de quedar bajo el manto de la impunidad, funcionarios que se aprovecharon, familiares que se aprovecharon del erario, ahora encontramos que se identifican y tienen que devolver dinero del dinero robado. Creo que en el contexto, porque lo que se refiere al Ministerio Público es un proceso, no es un decreto de que hágase la luz y ya, no, es un proceso. Y los temas que son culturales y que se anidan en esa instancia no iban a desaparecer pura y simplemente con Miriam. Tenemos que seguir adelante, pero fue un avance. Creo que ella hizo un gran trabajo, no perfecto, pero sí la figura del Ministerio Público tenemos que impulsarla hacia que esa independencia del poder político incidiendo pueda ser desterrada, y creo que Miriam Germán hizo un gran trabajo. Yo creo que ella hizo un trabajo muy importante, muy interesante, pero también un trabajo conflictivo, porque luchar contra la corrupción desde el Ministerio Público no es un trabajo fácil, es un trabajo conflictivo, porque se tocan intereses que estaban enraizados desde hace tiempo, inclusive con la propia complicidad del Ministerio Público en algunos casos, no en todas las procuradurías. Pero pienso que el presidente Luis Abinader debe nombrar el próximo procurador bajo el modelo con el cual escogió a doña Miriam Germán. Yo sí creo de mi parte que el presidente Abinader debe olvidarse
de constitucionalizar el llamado Ministerio Público Independiente, porque eso sería entregarle ese nombramiento al sector político que interviene en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo que usted puede resolver con un decreto designando un funcionario independiente, un Ministerio Público Independiente, un Procurador General Independiente, no es para que lo suelte y se lo entregue al Consejo Nacional de la Magistratura, que estaría compuesto de 7 personas, el presidente de la República, su titular, el presidente del Senado y un senador de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la oposición, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez de la Suprema Corte de Justicia. Saldría del esquema el Procurador General de la República, que no formaría parte del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo sería entonces el balotaje ahí para designar a un Procurador General de la República? Podrían darse combinaciones, pero también se prolongaría en el tiempo la designación. Tendrían que cotejarse los intereses de la oposición y los intereses del gobierno, y eso tomaría bastante tiempo, pues estaría supeditado a la ideología y al manejo político de cada uno, sobre todo ahora que a partir del 16 de agosto entran 2 representantes de la Fuerza del Pueblo al Consejo Nacional de la Magistratura. Además, quedaría coja las iniciativas de políticas Contra de la persecución al crimen, que el Poder Ejecutivo es que la encabeza. Claro, no solamente o sea, quedaría coja porque ya hay un funcionario, un Procurador General de la República con extra poder, que no va a tener sintonía con el presidente, con la política, los compromisos, la visión de país que se puede proyectar desde el Poder Ejecutivo. No solamente eso, que ese es un buen punto, es a quién le rendiría cuentas ese Procurador General. Se convertiría en una figura extrapoder que le rendiría cuenta al Consejo Nacional de la Magistratura, no ya al presidente, porque el presidente no lo designa, pero tampoco lo puede destituir. Yo creo que... Entonces ese es un esquema que debe ser pensado mejor, porque desde la Constitución del 6 de noviembre del año 1844, la primera, cuando nació la República, el artículo 131 de esa Constitución fijó a la gente del Ministerio Público como dependiente del Ministerio de Justicia, pero nombrado por el Poder Ejecutivo. Desde entonces y hasta hoy, siempre tiranos o demócratas han designado al Procurador General de la República directamente mediante decreto. Hablando de designaciones, como la linterna de Diógenes no aparece, se ha dicho por ahí que un excelente Procurador General de la República podría ser Milton Ray Guevara, porque Milton Ray pasó la prueba de la independencia, ¿sí?, en el Tribunal Constitucional. Sí. Él ha dicho que no, que él se va a dedicar a sus nietos y que a escribir y esas cosas. Sin embargo, no que ha sonado, alguien lo propuso. Y a mí me gustó y ojalá que pudiéramos tener, además que le dará honorabilidad al más alto nivel a esa función. Milton, y ojalá que pudiéramos... El doctor Ray Guevara es una figura que cabe exactamente dentro del modelo previsto por el presidente para ocupar la Procuraduría General de la República. Algo más, Milton es un hombre que él defiende que sea el presidente de la República quien designa al procurador. Sí, que no suelte eso, porque si suelta eso, le va a entregar la política criminal del país a un grupo. Tú te imaginas a la gente de la Fuerza del Pueblo buscando coro, sí, a nivel nacional y boicoteando la selección de un candidato que a ellos no les guste. Ya tú te acuerdas que tu amigo Bauta Rojas, cuando era del Consejo Nacional de la Magistratura,
se opuso a la designación del actual presidente del Tribunal Constitucional y abandonó la reunión sin votar. Y a este señor lo eligieron con 6 votos del Consejo Nacional de la Magistratura. Hizo un gran trabajo. Claro. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con el próximo segmento de la prensa de hoy. No se mueva. Continuamos con la prensa de hoy. Elido Pérez, Melvin Matthews. El presidente Luis Abinader recibió la certificación del Congreso Nacional por su elección a un nuevo mandato constitucional. Este es el último requisito que debe cumplirse antes de la juramentación, que será el próximo 16 de agosto. El Congreso, reunido en asamblea, tiene que proclamar al nuevo presidente acogiendo las cifras de la Junta Central Electoral y la certificación que la Junta Central Electoral entregó al mandatario hace poco. Este es un procedimiento democrático, absolutamente democrático. Es un procedimiento que enuncia el crecimiento institucional de la República Dominicana y también la independencia de los poderes públicos, cada uno haciendo su trabajo en forma respectiva. El poder electoral, el poder legislativo y el presidente constitucional de la República recibiendo esa certificación. Se lo entregó una comisión de ambas cámaras, pero multipartidaria, integrada por los partidos de la oposición y el partido de gobierno, los partidos que están representados hoy en el Congreso Nacional, encabezado por su respectivo presidente, el señor Ricardo de los Santos, del Senado de la República, y Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Escuchemos al presidente Abinader pronunciando las palabras de agradecimiento por esa proclama de la Asamblea Nacional como presidente de la República electo. Muchas gracias al presidente del Senado, y a los senadores presentes. Muchas gracias a nuestra presidenta de la Cámara de Diputados, Fanny, y a los diputados y diputadas presentes. Les agradezco mucho esta formalidad, pero que es una formalidad muy importante porque cumple con algo que nosotros aquí en la República Dominicana quizá damos por sentado, que es el cumplimiento de la Constitución y nuestro ejercicio democrático. Eso que nosotros damos por normal, como que es un hecho, es realmente de mucha relevancia, porque es el acto democrático más importante y más aún que aquí está representada también la oposición. Por lo tanto, les agradezco no solamente como candidato del PRM, sino ahora como presidente de todos los dominicanos, que lo he sido y lo seré, presidente de todos y cada uno de los dominicanos. Es el resultado de una sociedad madura, democrática, para lo cual yo me siento muy orgulloso de ser el presidente de todos los dominicanos y también de la calidad de los representantes de aquí de la oposición y del partido de gobierno que nos entregan este certificado. Muchas gracias en nombre del personal, en nombre del gobierno, y que sepan ustedes que voy a defender la Constitución y las leyes de la República Dominicana cada día, cada momento, para que mantener la institucionalidad y cada día que sea un país más democrático al servicio de su gente. Como ustedes comprenderán, la Constitución de la República, en su artículo 120, numeral 2 y 3, y el reglamento del Senado, en el artículo 3, artículo 4, expresa claramente de que una vez lleguen las actas de elección de la Junta Central Electoral al Congreso Nacional, se debe convocar a una Asamblea Nacional, como lo hicimos en el día de hoy, para lo que es examinar el acta de votación
y de ahí hacer la proclama tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República. Hoy se aprobó mediante resolución el traslado al Teatro Nacional para lo que es la juramentación tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República. Eso fue aprobado en la Asamblea Nacional mediante resolución. Esa proclama que acabamos de ver del presidente de la República como el ganador, no lo que hizo la Junta Central Electoral, esto es parte del protocolo que jurídicamente está establecido. Y el presidente de la República anunció en la semanal del lunes que el acto de juramentación va a ser en el Teatro Nacional. Pues de pronto eso ha generado un avispero, sobre todo de una oposición light, que no tiene muchas cosas de qué hablar y que no interviene positivamente en los grandes temas y que anda buscando siempre una excusa para atacar. Han querido irse a la sábana y han dejado suelta su responsabilidad. El hecho de que el presidente de la República formalice y solicite al poder legislativo que actúe, que emita las normativas necesarias para que sea conforme a la ley y a la Constitución la celebración de ese acto, deja todo cubierto. Porque de lo que se trata, señores legisladores de la oposición y gente que se han puesto, no es la forma, es el fondo. De lo que debe hablar la gente que critica todo es de la exigencia cada vez más para que el poder legislativo, Cámara de Diputados y el Senado ejerzan cada vez mejor su función de producir normativas conforme a las necesidades del país y la fiscalización que deben hacer del ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Pero hacerlo en el Teatro Nacional no le quita solemnidad. La solemnidad no se la da el local, la solemnidad se la da el rigor con que se maneja el acto y no habrá en esa dirección ningún desaguisado. Se trajo para los PLDistas que critican todo, que el presidente Medina no entregó la banda presidencial, en un momento lo hizo en la oficina del presidente del Senado. ¿Usted recuerda eso? Sí, lo hizo. Y eso no es faltarle el respeto a la solemnidad y a la Asamblea Nacional. En el 2020. Lo hizo en un pasillo, en la oficina del Senado. No tuvo la valentía, la gallardía de reconocer entonces esa Asamblea Nacional. Señores, Luis Abinader ha hecho una gran presidencia. Me decía un empresario con el que hablé anoche que él le tiene respeto al presidente Abinader, que ha hecho cosas siendo de la burguesía, del sector más alto a nivel empresarial, que no hicieron antes los que venían desde el corazón del pueblo. Y ha puesto el dedo en la llaga en temas que nadie nunca antes había puesto. De manera que celebraremos la juramentación del segundo mandato en un lugar holgado, elegante, bien hecho, en lo que se reduce el número de diputados, porque entonces usted tiene 190 y pico de diputados. 190. 32 senadores. Sí. El cuerpo consular. El diplomático consular acreditado en el país. La representante del Vaticano. Los ministros. El sector empresarial. Los ministros. Los partidos políticos. No caben ahí. Ahora, en el Teatro Nacional caben. En el Teatro Nacional caben y habrá una comodidad y la prensa cabe. La prensa va a haber espacio, de manera que sigamos transitando por esta ruta de progreso y de institucionalidad que está impulsando el presidente Luis Abinader. En la crítica lo que sí hay que destacar, porque hay un sustrato de razón, y es el hecho de que tradicionalmente siempre la juramentación se ha dado en el Salón de la Asamblea Nacional, que fue construido precisamente para eso. Fue construido el Salón de la Asamblea Nacional, el augusto recinto de la Asamblea Nacional. Fue construido para que la Asamblea Nacional opere desde allí. Bueno, que tú lo quieras sacar a la Asamblea Nacional y que sesione en otro sitio, porque
la Asamblea Nacional es la reunión conjunta de ambas cámaras. Bueno, que lo digan los reglamentos, bueno, probablemente lo dicen los reglamentos. Yo tengo que buscar los reglamentos, los tengo en mi casa y no los busqué. Lo que sí quiero resaltar es que ese augusto recinto de la Asamblea Nacional, engalanado con ese cuadro gigantesco de la patria dominicana, no lo sustituye ningún teatro nacional, por más belleza y organización que tenga el acto. Ahí en la Asamblea Nacional incluso se gastará mucho más dinero que lo que eventualmente se pudiera haber gastado en el Salón de la Asamblea Nacional. Desde el año 1844 se ha funcionado como Asamblea Nacional, y después que se construyó ese Palacio del Congreso Nacional, que ha sido remodelado varias veces y adecuado a las demandas democráticas nuestras, ese es el centro, esa es la casa, ese es el palacio del Congreso Nacional, y por tanto yo creo que no debió sacarse de allí. Pero si los reglamentos permiten que se saque, que se opere fuera, que el Teatro Nacional, que está construido para montar actividades artísticas, no de otra índole, pues ni modo. La Asamblea Nacional, yo creo que no se le puede dar tanta beligerancia, pero la Asamblea Nacional no es el salón. No, no es el salón. Pero es la composición de ambas cámaras. Y estarán compuestas, representadas, y resolutaron en ambas cámaras la aprobación de la solicitud que hizo el mandatario. Ahí está cubierto. Eso es lo que lo legitima, que fue aprobada por ambas cámaras. Vámonos a la pausa y regresamos con nuestro segmento final de la prensa de hoy. En breve regresamos. La prensa de hoy, en la persona de Melvin y un servidor, felicitamos al doctor Guido Gómez Mazara por la presentación, puesta en circulación de su libro, primer tomo, Transición Electoral del año 1966 al 96. Una historia. Un gran esfuerzo, tuvo la presencia de personalidades importantes, incluyendo el presidente de la República, y vaya para Guido nuestra felicitación, y exhortamos a que la gente, la juventud, lea para que sepa todas las incidencias que se vivieron en esos procesos electorales. Guido, felicidades. Procesos electorales vividos por las generaciones que pertenecemos así es. A esta época, y que podemos atestiguar todo lo que ha ocurrido desde esa fecha hasta hoy. Solamente una pincelada al tema del crecimiento económico, que ha sido reafirmado por la Comisión del Fondo Monetario Internacional, la Comisión Técnica del Fondo Monetario Internacional, que estuvo evaluando aquí en la República Dominicana el acuerdo macro que el país sostiene desde hace años con el Fondo Monetario, y ha reiterado el crecimiento económico de la República Dominicana por encima del 5.1, coincidiendo evidentemente con el Banco Central de la República Dominicana, quien ha estado emitiendo informaciones en ese sentido en los últimos meses. En el primer semestre, las actividades de servicios crecieron 5%, la construcción 4.9% y la manufactura de zona franca 5.9%. La República Dominicana está inmersa en un dinamismo económico que, si usted a esos rubros le suma el turismo y la agropecuaria, la agroindustria, entonces usted tiene un país que está diversificando su productividad y al propio tiempo fomentando su tasa de desarrollo. A mí me parece que mientras la paz política esté garantizada, mientras las disputas políticas se reduzcan a discusiones
entre amigos y sobre temas que se pueden resolver antes de entrar obviamente en los procesos electorales, eso contribuye a que la actividad productiva se afiance, porque la gente se dedica entonces a producir y a trabajar. Entonces hay situaciones evidentemente que el país tiene que compenetrarse en solucionar: salud, educación, transporte, que hay que hacer énfasis en el transporte, vivienda sobre todo. Pero la República Dominicana se ha reconocido ya como un país que está transitando la ruta del crecimiento económico y que busca, con la reforma fiscal que viene, una mejor política del gasto público, mayor posibilidad de financiar a sectores de bajos ingresos, los más vulnerables, pero sobre todo capacidad para enfrentar los retos actuales que tienen que ver con el cambio climático y con todas las demandas económicas que el país tiene. A propósito de desarrollo, yo quiero celebrar, para mí la obra más importante del gobierno del presidente Luis Abinader es la reconstrucción y ampliación de la autopista Duarte. Lo que yo estoy viendo, que transito la autopista semanal de Santiago hasta la capital, media hora. Lo que se está haciendo es algo extraordinario. Media hora de Santiago aquí. No, en avión, pero lo que quiero decir, los accidentes de tránsito ya se han comenzado a medir la reducción, porque se han ya evitado unos 29 cruces. En la autopista tú ponías una fonda en un lateral de la autopista y tú abrías una brecha para que la gente cruzara. ¿Y cuánta gente murió con estos cruces ilegales? El diseño, la enorme vistosidad, la ampliación, llevar de 2 carriles es la intervención más importante, como lo publicó el Listín Diario la semana pasada. En 100 años es la intervención más importante. Yo quiero felicitar al Garantiza seguridad. Al ingeniero de Línea Ascensión, al presidente de la República, porque pusieron el dedo en la llaga, y ya lo del 9 va a quedar para septiembre resuelto. Y lo de allá, lo de Alcarrizo. Esto va a estar para mediados, el metro de Alcarrizo va a estar para mediados del año que viene. Porque ya se estaba hablando de que tenía más del 80% de construcción. Pero hay un gran avance, y yo creo que si sigue trabajando en esa dirección podrá tener el país. ¿Por qué no invitamos al ingeniero Ascensión un día al programa? Puede ser importante que lo invitemos, vamos a hacer lo posible. Yo pienso que lo podemos traer. Está invitado públicamente, que él reciba, ¿verdad?, la invitación. Hemos llegado al final del programa. Melvin, ¿qué tal si invitamos a los amigos a que nos sintonicen la próxima semana? Hay que decir que, acogiéndonos a la iniciativa de Indotel, ya este canal dará el salto adelante. Ya no será un canal análogo, podemos decir así, sino que será estrictamente digital, acogiéndonos a los dictámenes del... Yo no encontré aquí pero de todas maneras, a partir del día 1 de agosto, ya estaremos únicamente en el canal 45, que se ha hecho toda una unificación digital, y la República Dominicana está cumpliendo con ese cometido. El próximo domingo estaremos con ustedes en otra presentación de la prensa de hoy. Buenas noches.